No fue la confesión. Fue la calma con la que me miró. Ahí supe que ya no era su marido. Buenos días, amigos. No les robaré mucho tiempo. Solo quiero pedirles que me ayuden a alcanzar el objetivo de 5,000 suscriptores y que se suscriban a mi canal Historias de Engaños. Espero que les guste la historia de hoy. Por favor, denle a me gusta y compartan el video con sus amigos. Les agradezco mucho a todos por ver el video. Que lo disfruten. Me llamo Javier Moreno. Tengo 46 años. Hace 6 meses, mi vida parecía una estructura perfecta. Orden, éxito, control. Una de esas vidas que desde fuera provocan envidia y desde dentro esconden grietas. La perfección es una mentira elegante. Un analgésico para no mirar al abismo. Estábamos cenando para celebrar nuestro 15º aniversario en un restaurante discreto del centro de Valencia. Luz cálida. Vino caro. Silencio cómodo. O eso creía yo. Ella dejó el tenedor sobre el plato. Demasiado despacio. Me sostuvo la mirada sin pestañear y dijo, con una voz limpia, casi amable: quiero que tengamos una relación abierta. El vino dejó de brillar. El aire se volvió espeso, denso, como si alguien hubiese cerrado una puerta invisible. No se detuvo ahí. Ya no es suficiente contigo, añadió. Y ya hay otra persona. No gritó, no lloró, no pidió perdón. Me explicó, con una serenidad quirúrgica, que llevaba meses engañándome. Que ahora, por honestidad, quería mi permiso para seguir acostándose con él. Mientras yo mantenía la casa, las cuentas y la estabilidad. Lo dijo como quien renegocia un contrato. Lo que Clara Vidal no sabía, mientras observaba mi rostro inmóvil, es que en ese preciso segundo dejé de ser su esposo. Y me convertí en algo mucho más peligroso. Ella esperaba una súplica, un ataque de celos, una negociación humillante. Yo solo vi una oportunidad, de esas que la vida concede una sola vez. Para entender cómo llegamos a esa cena, tienes que saber quién era yo y qué significaba ese matrimonio. Siempre he sido un hombre de números, de lógica. Trabajo como consultor senior en gestión patrimonial. Mi profesión consiste en detectar riesgos antes de que exploten, anticipar movimientos, proteger futuros. Apliqué la misma mentalidad a mi hogar. Durante 15 años creí que estaba construyendo una fortaleza, una casa de diseño en una urbanización tranquila, 2 coches de gama alta, rutinas milimétricas. Todo funcionaba. Yo era el proveedor, el pilar, el hombre que resolvía los problemas antes de que ella supiera que existían. Clara es 10 años menor que yo, magnética, de esas mujeres que iluminan una habitación con solo entrar. Cuando nos conocimos en Barcelona, me prometí que nunca le faltaría nada, y cumplí. Nunca tuvo que preocuparse por presupuestos, deudas o planes de jubilación. Yo me encargaba de todo. Creí que esa seguridad era el lenguaje más puro del amor. Me equivoqué. El exceso de comodidad es el mejor fertilizante para el aburrimiento y la traición. El último año empecé a notar detalles, pequeños, incómodos, más gimnasio. Lencería nueva que nunca aparecía en nuestra cama. Un teléfono protegido como si guardara secretos de estado. A veces entraba al salón y la sorprendía escribiendo con una sonrisa que se evaporaba al verme. Yo no soy un hombre impulsivo. No le quité el móvil. No armé escenas. Observé. Ella confundió mi silencio con ignorancia. Me veía como un mueble sólido, útil, aburrido. Algo que siempre estaría ahí sosteniendo su vida. Mientras ella buscaba emociones fuera. Me hablaba con una amabilidad condescendiente, como se le habla a alguien que ya no entiende el mundo. Cada mañana, antes de irme a la oficina, la observaba desayunar. Evitaba mirarme a los ojos más de lo necesario. Hablaba del jardín, de cenas futuras, de trivialidades. Yo asentía, bebía mi café negro y registraba cada microgesto de culpa que intentaba esconder tras su máscara perfecta. Ella aún no lo sabía, pero la contabilidad de su traición ya había empezado. Y cuando yo empiezo a contar, siempre termino cerrando el balance. Nada estaba en su sitio, y aún así, todo parecía funcionar. Yo seguía cumpliendo. Pagaba extractos donde aparecían cargos que no necesitaban explicación, habitaciones discretas en hoteles del centro de Madrid, cenas a horas imposibles, taxis nocturnos. Según Clara,
Coincidían con sus clases de bienestar en un estudio de hortaleza. Nunca le pedí aclaraciones. No hacía falta. Tal vez te preguntes por qué no reaccioné al instante. Porque reaccionar es perder. Y yo no pierdo cuando tengo tiempo. Necesitaba que se relajara, que creyera que me había anulado, que me tomara por un hombre domesticado, incapaz de morder. Quería que su exceso de confianza hiciera el trabajo sucio por mí. La observaba moverse por la casa con una tranquilidad insultante. Organizaba escapadas, hablaba de espacios personales, sonreía frente al espejo. Mientras tanto, yo repasaba en silencio escrituras, cuentas comunes, fondos, participaciones. Todo lo importante llevaba mi firma. En casa reinaba una paz artificial. Yo seguía siendo correcto, educado, previsible. Le abría la puerta del coche, le enviaba flores a su despacho en el Eixample, le hablaba de futuro. Ella respondía con gestos automáticos, besos sin peso, miradas que no se quedaban. Para ella yo ya no era un hombre, era una infraestructura. Esto no va solo de mí, esto podría ser tu historia. Un hombre que confunde responsabilidad con amor, que cree que proteger es suficiente, mientras la persona con la que duerme ya ha salido emocionalmente de la habitación. Lo entendí con claridad quirúrgica. No éramos un matrimonio. Era un sistema de extracción. Clara usaba mi apellido, mi estabilidad, mi imagen. Su deseo, en cambio, lo entregaba a alguien que no tenía nada que perder. Aquella cena de aniversario no fue una emboscada. Fue una confirmación. Ella estaba convencida de que yo aceptaría cualquier condición con tal de no quedarme solo. Pensó que mi miedo era más grande que mi orgullo. Error de cálculo. Después de su confesión, el silencio cayó sobre la mesa como una losa. Me observaba, evaluando, buscando grietas. Lo que llamó relación abierta no era una propuesta, era una orden envuelta en lenguaje moderno. Con voz neutra me explicó que él era más joven, más intenso, que con él se sentía viva, que yo aportaba tranquilidad, pero no emoción. No quiero romper nada, Javier, dijo mientras doblaba la servilleta. Eres fiable. Él es pasión. Podemos repartirnos los roles. Ahí entendí que el engaño no era el cuerpo, era el desprecio. Me estaba pidiendo que financiara su doble vida, que sostuviera el escenario mientras ella interpretaba otra obra. Asentí. Solo eso. Ni aprobación, ni rechazo. Quería que creyera que me había rendido, que su golpe había sido definitivo. Los días siguientes confirmaron su error. Dejó de esconderse. Llamadas a medianoche, risas contenidas en el balcón. Un día llegué antes de lo previsto y encontré una cazadora ajena sobre una silla. Clara apareció tranquila, acomodándose el pelo. Sonrió como quien ya no teme consecuencias. Dijo que él acababa de marcharse. No discutí. Dentro, algo se estaba afilando. Yo había levantado ese mundo desde cero. Cada pared, cada viaje, cada lujo. Y ahora lo usaba como escenario para su aventura con un hombre que, según mis comprobaciones, sobrevivía a base de favores y mentiras. Instructor de fitness en Sevilla, deudas por todas partes, un historial curioso con mujeres estables. Mi ira no gritaba, calculaba, no rompí nada, no elevé la voz, porque cuando alguien cree que ya ha ganado, es cuando más fácil resulta retirarle el suelo bajo los pies. Mientras ella salía de noche, perfumada, segura, casi luminosa, yo me quedaba solo en el despacho, observando cómo las sombras se alargaban sobre las paredes. Era una sensación extraña, no de celos, de desalojo. Sentía que me habían expulsado de mi propia vida. La casa que durante años fue refugio, ahora era terreno enemigo. Ella se movía por cada habitación con una autoridad ofensiva, convencida de que mi silencio era miedo, debilidad, rendición. Un sábado por la mañana, mientras preparaba una escapada de fin de semana, se miró al espejo pintándose los labios. Yo estaba detrás, en silencio. Sé que esto es duro para ti, Javier, dijo sin mirarme. Pero es lo más sano. La sinceridad libera. Cerró el bolso y se fue. Sin esperar respuesta, ahí entendí algo definitivo. Ya no era mi esposa, era una ocupante que había incumplido todas las cláusulas del acuerdo. Esa noche me senté en su lado de la cama. El vacío no dolía. Aclaraba. Ella creía tenerme atrapado.
Pensaba que el régimen de bienes compartidos la protegía, que, si yo reaccionaba, se quedaría con media vida sin haberla construido. Esa era su verdadera traición. Usar el sistema como escudo mientras me apuñalaba a placer. Me veía como una cuenta que no podía cerrarse, como una garantía eterna. Lo que no sabía es que un hombre que gestiona patrimonios ajenos entiende muy bien cómo reordenar el propio, antes de que llegue la tormenta. Cerré los ojos y tracé el recorrido completo. Cada paso, cada consecuencia. La humillación de verla con otro bajo mi techo fue el último combustible que necesitaba para apagar cualquier resto de compasión. Ella quería una relación abierta. Yo le iba a conceder una vida completamente expuesta. Tan expuesta, que no tendría dónde refugiarse cuando llegara el frío real. El primer movimiento no fue emocional, fue técnico. Llamé a Álvaro Ríos, un antiguo compañero de universidad convertido en uno de los abogados de familia más discretos y eficaces de España. Nos vimos en un despacho sin ventanas, en una zona anodina de Madrid. Le expuse los hechos sin dramatismo, como si revisara un informe financiero. Quiere la mitad de todo, le dije, pero solo va a cargar con el peso exacto de sus decisiones. Álvaro no mostró sorpresa, solo asentó. El plan exigía tiempo. Durante los 3 meses siguientes interpreté el papel a la perfección. En casa seguí siendo el marido dócil, casi agradecido. Incluso llegué a decirle a Clara que estaba intentando adaptarme, que quería facilitarle independencia económica para evitar tensiones. Le propuse mover algunas inversiones a estructuras separadas por su tranquilidad. Su reacción fue reveladora. Brilló. Pensó que había ganado, que me había quebrado. Firmó documentos entre sonrisas, caricias sin alma y palabras suaves. No entendió que lo que estaba autorizando eran cesiones estratégicas, reconocimientos de deuda y blindajes legales que aislaban mis activos clave. Mientras ella dedicaba sus tardes a su amante, yo recopilaba hechos. Nada de fotos improvisadas, nada de errores. Un equipo profesional documentó entradas y salidas de hoteles, gastos cargados a mis cuentas para mantener el estilo de vida de ese hombre, mensajes donde se reía de mi pasividad. Había grabaciones en las que admitía que solo seguía conmigo por comodidad, que su plan era resistir unos años más y asegurarse una compensación generosa. Cada noche, al volver a casa, me encontraba trabajando o leyendo. Me preguntaba cómo estaba. Todo bajo control, respondía. Exactamente como debe estar. Se iba a dormir tranquila, quizá a escribirle a él, sin sospechar que yo ya había trasladado la mayor parte de la liquidez a estructuras perfectamente legales, previas al matrimonio o fuera de su alcance. Mi ventaja nunca fue la fuerza, fue llegar antes. Y cuando uno llega antes, el final deja de ser incierto. Descubrí pronto cuál era el punto débil de aquel hombre. No era el sexo, no era el ego. Era algo más predecible, la ambición. Sin acercarme a él, sin cruzarme jamás en su camino, hice que le llegara una información cuidadosamente distorsionada. Clara estaba a punto de recibir una herencia considerable, y según ese rumor, pensaba dejarlo atrás para buscar a alguien a su nueva altura. No añadí nada más. No hacía falta. La desconfianza funciona mejor cuando nace sola. Mientras ellos empezaban a mirarse con sospecha, yo desmontaba mi vida compartida con precisión quirúrgica. Vendí participaciones, cancelé contratos de arrendamiento a mi nombre, reordené estructuras, preparé el escenario para que, cuando todo cayera, no quedara un solo punto de apoyo donde ella pudiera sostenerse. No era rabia, era contabilidad. Estaba eliminando un activo tóxico de mi balance personal. La paciencia es una habilidad que pocos hombres de mi edad dominan. La mayoría necesita explotar, golpear algo, hacer ruido. Yo no. Yo observaba. La veía caminar por la casa vestida con ropa que yo había pagado, soñando un futuro que ya no existía. Me sentaba frente a ella durante la cena, mirando cómo movía las manos, y pensaba en lo pronto que quedarían vacías. Ella me veía como su pasado. Yo la veía como un fantasma que aún no había recibido el aviso. Una tarde de martes, Álvaro me llamó. Todo está cerrado, Javier. Documentación certificada, cuentas protegidas, pruebas de adulterio y uso indebido de fondos en el juzgado. Solo falta tu señal. Esa noche,
Cuando Clara volvió a casa oliendo a un perfume barato que no era el mío, le serví una copa de vino. Estaba radiante, segura, convencida de que el mundo seguía girando a su favor. ¿A qué se debe este detalle?, preguntó con esa voz dulce que durante años me desarmó. La miré. De verdad, por primera vez en meses. A que hoy se cierra una etapa, respondí, y empieza tu libertad. Sonrió. Pensó que había ganado. No sabía que, en la entrada, ya esperaban las notificaciones. El clímax no fue violento, fue frío. Mientras levantaba la copa, el timbre sonó. Eran las 8 en punto. Frunció el ceño, confundida. Yo no me moví. Cuando abrió la puerta, encontró a un funcionario judicial y a 2 hombres con uniformes de una empresa de mudanzas. No entraron con prisas, entraron con seguridad. ¿Qué significa esto?, preguntó, girándose hacia mí con una risa nerviosa. Le tendí un sobre grueso. No contenía flores. Contenía una orden de alejamiento temporal y la demanda de divorcio por conducta desleal y fraude económico. Leyó las primeras líneas. El color abandonó su rostro. Los hombres comenzaron a pasar, pero no tocaron nada mío. Las cajas que traían estaban marcadas con su nombre. Tienes 1 hora para recoger tus pertenencias personales, dije con voz neutra. La vivienda pertenece a una estructura societaria que ya no existe. Técnicamente, no resides aquí. No puedes hacer esto, gritó, perdiendo por fin la compostura. Estamos casados, la mitad es mía. Me acerqué lo justo para que sintiera mi presencia. Sin tocarla, saqué la tableta. Le mostré los documentos que había firmado semanas antes, creyendo que ganaba independencia. Las fotos entrando en hoteles, las facturas cargadas a cuentas comunes para mantener a su amante, y sobre todo, el rastro del dinero que intentó desviar. Has cometido fraude contra el patrimonio compartido, le expliqué. El juez ya tiene constancia de que utilizaste fondos comunes para beneficiar a un tercero. Aquí, eso invalida tus reclamaciones. No hay mitad. Hay responsabilidades. En ese instante, su móvil vibró. Un mensaje entrante. De él. Yo sabía exactamente lo que decía, porque la verdadera venganza no es destruir. Es dejar que todos descubran, al mismo tiempo, que han apostado por la persona equivocada. El mensaje que apareció en su pantalla terminó de cerrar el círculo. Él la había bloqueado. En todo. Cuando entendió que no habría herencia, que había problemas legales, y que ya no era la mujer de alguien, desapareció sin dejar rastro. Según supe después, ya estaba con otra, repitiendo la misma historia que había usado con Clara. Ella miró el móvil y se desplomó. Se quedó en el suelo, llorando sin control, repitiendo su nombre como si eso pudiera hacerlo volver. No me contesta. Javier, por favor. Fue un error. Yo te amo. La ironía era perfecta. Verla suplicar amor después de haber intentado venderme una relación abierta, como si fuera un avance moral, no me provocó pena. Me produjo calma, una paz profunda, la de un sistema que vuelve, por fin, a su equilibrio natural. No me amas, le dije. Amas la seguridad que te daba. Mi dinero, mi estructura. Hiciste bien en decir que la honestidad libera. Ahora lo estás comprobando. No levanté la voz, no hacía falta. Eres libre, continué. Libre para irte con él. O para buscar un trabajo. Algo que no has necesitado hacer en 15 años. Los hombres terminaron de sacar sus maletas al jardín. Ella intentó agarrarme la mano. Me aparté. No hubo empujones. Solo rechazo. La puerta se cerró. El sistema electrónico emitió un breve sonido mientras se reprogramaba la cerradura. Definitivo. Me serví otra copa y me senté en mi sillón favorito. Desde la ventana la vi en la acera, rodeada de maletas, bajo una lluvia fina que empezaba a caer. Llamaba desesperada a alguien, a cualquiera. Nadie respondió. Su amante ya estaba buscando a otra, y sus amigas, a las que yo había hecho llegar discretamente las pruebas de su doble vida, habían decidido no contestar. Clara pensó que yo era previsible, débil. Confundió mi silencio con sumisión. Nunca entendió que la venganza de un hombre inteligente no se anuncia, se ejecuta. Ella quería una vida abierta, y ahora la tenía, sin casa, sin respaldo, sin la red que yo había tejido durante más de una década.
El brillo en sus ojos se había apagado. En su lugar solo quedaba el pánico de quien comprende, demasiado tarde, el coste real de un capricho. Meses después, todo se calmó. El silencio en mi casa ya no pesa. Descansa. Supe por terceros que Clara vive ahora en un pequeño piso alquilado en las afueras de Zaragoza, trabajando en un puesto administrativo que apenas cubre lo básico. Él desapareció en cuanto entendió que ya no era una ventaja, sino una carga. La emoción que ella buscaba resultó ser una factura demasiado alta, y ahora la paga sola. Yo no soy feliz en el sentido romántico, pero siento algo mejor. Control. He recuperado mi patrimonio, mi tiempo, mi espacio mental. Mi vida sigue siendo ordenada, pero ahora los cimientos son reales. No hay lugar para parásitos disfrazados de compañeros. Aprendí que la lealtad no se compra con provisión, y que el respeto es un activo que se protege con más rigor que cualquier inversión. A veces, por la noche, me sirvo una copa y recuerdo aquella cena de aniversario. La seguridad con la que me pidió abrir la relación. Sonrío al entenderlo. Ese fue su regalo final. Su traición fue la llave que me sacó de una jaula elegante que yo mismo había construido. Ella creyó que me destruía. En realidad, me devolvió la libertad. No busco reconciliación, tampoco arrastro rencor. El rencor pertenece a quien aún siente algo. Yo solo siento la indiferencia limpia de quien cerró un mal negocio y siguió adelante. La vida no tiene finales de película, tiene consecuencias. Si siembras desprecio bajo el techo que te protege, no puedes esperar otra cosecha que frío y soledad. Muchos hombres temen el enfrentamiento por miedo a perder lo que tienen. Yo aprendí que lo más caro que puedes perder es a ti mismo. Y eso no se recupera con dinero.